Buenas tardes a todos y a todas a un nuevo lunes del Ateneo. El uso excesivo e inadecuado de los antibióticos es una de las principales causas de la resistencia de las bacterias a los antibióticos. Y todos tenemos una gran responsabilidad. Y por lo tanto también tenemos o está en nuestras manos la solución. Hoy por hoy el desarrollo de las bacterias resistentes a este tipo de medicamentos constituye una de las amenazas más importantes y más serias para la salud. Los últimos datos de hace 2 o 3 días nos dicen que en la Unión Europea han muerto 35.000 personas por resistencia a los antibióticos en este último año. Y creo que es un problema que va en aumento. La elección de esta fecha para esta conferencia no fue una fecha al azar, sino que a lo largo de toda esta semana, del 18 al 24 de noviembre, se está celebrando la Semana Mundial de Concienciación sobre el uso prudente de los antibióticos. Y el Ateneo de Santiago quiso contribuir a esta concienciación con esta conferencia. De ahí que esta fecha haya sido elegida con mucho cuidado y con esa finalidad. Hoy tenemos para hablarnos de este problema tan grande que puede ser, o que podemos decir que es una pandemia silenciosa, a Marisa Pérez del Molino Bernal. Marisa Pérez del Molino, solamente voy a dar unas ligerísimas pinceladas de su extensísimo currículum, porque creo que la conferencia es bastante interesante como para perder tiempo en explicar pues, muy detalladamente su currículum. Marisa estudió farmacia en la Facultad de Farmacia de Santiago, donde se licenció y posteriormente se doctoró, donde tuve la suerte de compartir departamento en aquellos años, aparte de ser alumna mía así de prácticas. Realizó la especialidad de microbiología y parasitología y desde el año 2016 es la jefa de servicio de microbiología y parasitología de la EOCSI de Santiago, de la estructura organizativa de gestión integrada, a la que pertenece no solamente el Hospital Universitario, el CHUS de aquí, sino también la Gerencia de Atención Primaria de Santiago y el Hospital del Barbanza. Por lo tanto, es la responsable de todas las PCRs que a lo largo de estos 2 últimos años nos han hecho a unos más que a otros, pero que nos hicieron yo creo que a todos. Realizó el máster de experto universitario en el programa de optimización de antibióticos, conocido con el nombre de PROA, entre cuyos objetivos están el conocer, desarrollar, implantar, aplicar y mantener en práctica un programa de optimización de antibióticos en los hospitales. Es responsable del Laboratorio de Referencia de Microbiología de Galicia, así como investigadora principal del Grupo de Investigación de Microbiología y Parasitología del IDIS, del Instituto de Investigaciones Sanitarias de Santiago. Y sin más dilación, cedo la palabra a Marisa, no sin antes agradecer su presencia esta tarde aquí, ya que para estar aquí tuvo que renunciar a asistir a una reunión en Madrid. Muchas gracias, Marisa. Bueno, agradezco muchísimo a los organizadores del Ateneo que me hayan invitado, especialmente a Bebel, que es una gran amiga desde hace muchísimos años. Y lo de Madrid no tiene ningún mérito porque me despiste yo, no Bebel. Bueno, sin más dilación vamos a empezar. Como ha dicho Bebel, esta semana la dedicamos a nivel mundial a hablar de las resistencias a antibióticos. Todos sabemos que los problemas existen, estos como otros muchos, y realmente los problemas no ven la luz hasta que a veces alguien importante lo dice.
Este es el caso de las resistencias a antibióticos. Nosotros los microbiólogos llevábamos años exponiendo este problema, hablábamos con los clínicos de la dificultad que teníamos a veces para tratar infecciones. Tuvimos la suerte de que en el año 2015 Barack Obama hizo un plan para combatir las resistencias a antibióticos, se ve que a él sí que le convencieron sus expertos americanos, y lanzó un plan para combatir estas resistencias. Y este plan de Barack Obama se hizo eco en todo el mundo. Se hizo tanto eco que en el año 2016 en los Estados miembros de las Naciones Unidas, reunidos en la sesión que tienen, firmaron un plan de actuación contra las bacterias multiresistentes. Pensar que las Naciones Unidas no es un foro de debate habitualmente de medicina. Si no me equivoco, creo que era la tercera vez que se planteaba en un foro como este, que es fundamentalmente político, un tema relacionado con la medicina. Los otros dos habían sido el VIH, el SIDA, cuando había estallado, y las enfermedades cardiovasculares. Bueno, de esta reunión sale un compromiso de 193 países por los cuales en el plazo de 2 años se comprometen a desarrollar sistemas regulatorios y de vigilancia para el uso y venta de antimicrobianos para seres humanos y para animales. Promover la innovación en el desarrollo de nuevos antibióticos y mejorar el diagnóstico rápido de estas infecciones. Y luego la parte de educación, tanto a profesionales como a la población. En ese momento, el número que se barajaba, la ONU en ese momento, es que en el 2050 moriría más gente por resistencias bacterianas que por cáncer. Esta es una foto de Alexander Fleming, que fue el descubridor del primer antibiótico en 1928, de la penicilina. Y es curioso porque él, de alguna manera, en su discurso del premio Nobel, que se lo dieron en 1945, ya acercaba lo que nos iba a pasar a nosotros 7 décadas después, ¿no? Él ya decía, llegará un día en que la penicilina la pueda comprar cualquiera en las tiendas, existirá el peligro de que un hombre ignorante pueda fácilmente tomar una dosis insuficiente y que al exponer los microbios a cantidades no letales, estos se hagan resistentes. Es decir, ya se sabía. Bueno, ¿qué es un antibiótico? Para hablar es bueno saber el lenguaje. La Real Academia Española dice que un antibiótico es una sustancia química capaz de paralizar el desarrollo de ciertos microorganismos patógenos por su acción bacteriostática o de causarles la muerte por su acción bactericida, y que se puede producir por un ser vivo o fabricar por síntesis. Yo no tengo nada contra la Real Academia, pero es verdad que son activos frente a los patógenos, pero los antibióticos también son activos frente a bacterias que no son patógenas. Quizá el nombre de antibiótico, que lo hemos usado, si lo hubiésemos puesto antibacteriano, que debería ser el nombre que semánticamente le iba, hubiésemos ahorrado muchos problemas con el tratamiento, por ejemplo, de los virus, ¿no? O sea, el antibiótico es algo que combate las bacterias, el antivírico, los víricos, el antifúngico, los hongos, y el antiparasitario, los parásitos. Bueno, este descubrimiento de la penicilina es un hito en la medicina. Es imposible haber desarrollado la medicina moderna, es imposible trasplantar, poner catéteres, hacer muchas cosas que se hacen hoy en día en medicina si no existiesen los antibióticos. Y los antibióticos son un grupo de fármacos que tienen no solo un efecto individual, sino que tienen un efecto poblacional, porque su mal uso evidencia luego problemas en otras personas, lo cual quiere decir que el mal uso de los antibióticos tiene una responsabilidad social. La resistencia bacteriana es compleja. Tiene 3 pilares entre los que se mueven todas las variables. El paciente que vamos a tratar, no es lo mismo un niño que un inmunodeprimido. El antibiótico, que hay que dosificarlo, hay que saber su espectro, cuánto tiempo lo ponemos. Y, por supuesto, la bacteria. Las bacterias son distintas, como vamos a ver ahora, y evidentemente tenemos que conocer estos 3 pilares. Bueno, desde 1928 hasta el año 2020, que es el último antibiótico que ha salido al mercado, pues tenemos muchos antibióticos contra las distintas estructuras bacterianas. Pero la realidad es que tenemos pocas familias
lo que tenemos son muchos antibióticos de pocas familias. Los antibióticos fundamentales son los betalactámicos, los derivados de la penicilina. Son los antibióticos más potentes, sin duda, y si nos quedamos sin un betalactámico, vamos muy mal para tratar infecciones graves. Yo siempre digo que tengo un amigo cirujano, aquí hay médicos, sabéis que los cirujanos, los antibióticos son su especialidad, pero al revés. Dice que si no tienen un betalactámico no tienen antibiótico, ya directamente, ya lo simplifican y ya quedamos así. Es de destacar la salida al mercado en el 1985 de las carbapenemas, que son un grupo muy activo y muy potente, así como lo que se ha hecho después, que es unir un betalactámico con un inhibidor de beta-lactamasas, que son los que tenéis arriba, ceftazidima-avibactam, ceftalozano-tazobactam, que son muy potentes. Y el último que ha salido, que es en el año 2020, es una cefalosporina, que tiene un mecanismo de acción un poco distinto a lo que teníamos. Fijaros que la resistencia, lo vais a ver ahora, todos estos fármacos ha hecho que volvamos a utilizar fármacos como la fosfomicina, que es un fármaco que se desarrolló en 1969 y, por cierto, es el único antibiótico que se desarrolló, el desarrollo se descubrió en España y el desarrollo se realizó aquí en España. Y luego la colistina, que es un antibiótico de 1950, pues ahora tenemos que recurrir a él porque se nos han hecho las bacterias resistentes a toda esta otra gama de antibióticos que os estoy presentando. Bueno, hay que saber que hay dos tipos de resistencias fundamentalmente, lo que llamamos primarias o intrínsecas, que son las que corresponden a la especie bacteriana que estamos tratando. Y esto lo tenemos que conocer para conocer el espectro de los antibióticos. Y la otra resistencia, que es la que nos preocupa, la que realmente está ocasionando todo este problema que tenemos ahora, son las resistencias adquiridas. Las resistencias adquiridas se pueden adquirir por mutación o por conjugación. Lo más normal es que estos plásmidos que llevan resistencias pasen de unas bacterias a otras y es lo que nos está causando el problema de la multiresistencia. Hay que saber que las bacterias son suficientemente listas y evolucionan, no les hace falta para nada que le pongamos un antibiótico para que ellos hagan resistencias. Ellas están continuamente multiplicándose y tienen genes de resistencia en su interior. ¿Qué pasa? Que cuando las bacterias sensibles adquieren estos genes de resistencias que tienen las bacterias, que tienen esa resistencia intrínseca, que en principio son muchas menos de las que tenemos en estos momentos, pues esta bacteria que era sensible se convierte en una bacteria resistente. Hasta ahora no hemos metido los antibióticos para nada. Tenemos una cepa resistente, pero tenemos una población en que por cada cepa resistente tenemos 99 sensibles, por poner una cifra, ¿no? Vamos bien, no hay problema, podemos seguir tratando la infección. Pero ahora pongo un antibiótico. ¿Y qué pasa? Pues que las cepas que predominan son las resistentes. Y este es el problema que estamos teniendo, es decir, el uso de antibióticos lo que hace es seleccionar y luego se diseminan estas bacterias multiresistentes. Así que lo que necesitamos es disminuir la presión antibiótica sobre las bacterias. Bueno, en los hospitales y en los laboratorios de microbiología en general, lo que hacemos es evaluar esta resistencia a los antibióticos. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, fundamentalmente para dos cosas. Una, de cara al paciente para darle un tratamiento dirigido contra la infección que tiene. Pero después, para conocer cómo están las resistencias en nuestra área sanitaria, para después hacer tratamientos empíricos correctos. Hay que saber que aunque leamos mucha literatura americana, las bacterias multiresistentes americanas se parecen poco a las españolas en concreto. En concreto, ellos tienen, por ejemplo, enterococo resistente a vancomicina que nosotros no tenemos. El pilar fundamental de usar bien los antibióticos es usarlos conociendo las bacterias que tienes en tu área sanitaria y en tu zona. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues esto es casi lo que hacemos todos los días en los laboratorios de microbiología. Es complejo, pero os voy a contar un poco porque me parece que es descriptivo, ¿no? Nosotros lo que hacemos en primer lugar es calcular una concentración mínima inhibitoria, que si veis ahí los tubos, sería la primera concentración en que la bacteria no es capaz de crecer. En ese ejemplo que os pongo, pues es 2. Pero esto
Esto no sirve por sí solo. Para que yo le pueda decir a un clínico qué antibiótico tiene que usar, hay que tener en cuenta la CMI, calculamos en nuestro laboratorio. Los puntos PKPD, que vienen siendo farmacocinética, farmacodinamia, dosis, cómo llega al foco, bueno, todo este tipo de cosas, cuánto tiempo tengo que poner el antibiótico. Y, por supuesto, antes de hacer todo esto hay que hacer puntos de corte clínicos y hay que tener resultados clínicos en la mano. Y con todo esto, pues los organismos, el americano se llama CLSI, el nuestro se llama EUCAST, nos dan unos puntos de corte en los que nos dicen esto es resistente y esto es sensible, y es lo que nosotros emitimos a nuestros compañeros clínicos. Os pongo ahí una cepa, que voy a hablar más de ella, que desgraciadamente nosotros la tenemos aquí y que es uno de los grandes quebraderos de cabeza para mí desde hace 4 años. Esta Klebsiella es una Klebsiella pneumoniae resistente a estos carbapenémicos que os ponía antes porque produce carbapenemasas. Y mirar qué antibiograma tiene. Yo os decía antes, solo es sensible a la colistina. Es decir, cuando uno se encuentra con una bacteria como esta, pues bueno, hay que hablar mucho con los clínicos porque solo tenemos 2 opciones terapéuticas ahora mismo. La colistina, que es una mala solución terapéutica porque no es un buen antibiótico, o usar amoxicilina, ceftazidima y Bactam con aztreonam, que es un cóctel molotov, pero es lo único que tenemos para estas bacterias. Nosotros cuando le decimos a un clínico que algo es sensible, lo que le estamos diciendo es que usted va a tener mucho éxito terapéutico con este antibiótico y si es resistente no debe utilizarlo. Esta discusión también la tenemos a diario porque las resistencias de los antimicrobianos, el hallazgo en el laboratorio precede al fallo clínico. Y no es la primera vez que llamas y dices, quita este antibiótico, es resistente, y te dicen, a mí el paciente me va bien. Bueno, te irá bien hoy, pero igual mañana no te va. Esto es seguro. ¿Qué relevancia clínica tiene esta resistencia a los antibióticos? Pues tiene la primera, que causa brotes en los hospitales, que causa fracasos terapéuticos y eso aumenta la morbimortalidad de las enfermedades, que causa fallos de profilaxis antibiótica. Nosotros cuando vamos a meter a un paciente en un quirófano de ciertas cirugías se les da un antibiótico y si tenemos mucha cepa multiresistente en ese área nos puede fallar esa profilaxis. Además sabemos que cuando están infectados por estas cepas tienen unas prolongaciones de hospitalización grandes. Eso lleva a un aumento de costes hospitalarios y bueno, esto es por ver una imagen de cómo estudiamos nosotros para ver si tenemos un brote o no. Veis aquí que las bandas, unas son iguales, las de la UCI son iguales, las de reanimación son distintas y así somos capaces de saber dónde tenemos el problema. Os decía antes que uno de los temas que planteó la ONU era el diagnóstico rápido. Si el tratar cepas multiresistentes es complejo y vamos tarde en la patología, pues vamos muy mal. Entonces, es importante hacer diagnósticos rápidos. Bueno, la PCR, esa de la que habéis oído hablar tanto, que ahora todo el mundo sabe de PCRs, es una técnica que llevamos usando más de 15 o 20 años para muchísimos patógenos. En concreto para esto, somos capaces de hacer una PCR directa y en 2 horas podemos saber si tenemos una paciente, la bacteria es portadora en concreto de estas carbapenemasas que os decía antes. Y esto es muy importante, lo tenemos antes de tener el antibiograma. Y esto es muy importante porque cuando tenemos un paciente, por ejemplo, en la unidad de trasplantes con estas bacterias, automáticamente tenemos que aislarlo y lo tenemos que dejar solo en la habitación y tenemos que hacer una serie de medidas para que no se transmita esta bacteria. El detectar rápidamente los genes de resistencia no solo es importante en las bacterias multiresistentes, sino también en aquellas bacterias que son fastidiosas de crecer, como el Helicobacter pylori, que sabéis que produce la úlcera de estómago y que ahora mismo pues, podemos detectar rápidamente si es sensible o no a los macrólidos con una PCR. Y por supuesto, por ejemplo, con la tuberculosis, que es una enfermedad en que la bacteria puede tardar en crecer 15 días o 20 y podemos tener una PCR que nos diga si es resistente en 2 horas. Bueno, nosotros con esto llevamos trabajando mucho tiempo y nosotros ya en el año 2013 veíamos cómo podíamos utilizar
estas técnicas rápidas para diagnosticar la tuberculosis multiresistente, buscando las resistencias a rifampicina y a isoniazida, que son los dos antibióticos más importantes. Pero como todo tiene sus limitaciones. Las técnicas rápidas son buenas, son muy importantes, pero tienen un problema. Van sobre dianas concretas. Yo hago una PCR sobre un trozo de la bacteria donde está la resistencia. Pero ¿qué pasa? Todos sabéis que hay genes que no se expresan. Eso es cuando os dicen que tenéis un gen, no sé, iba a decirte cualquier cosa, un oncogen, y no tiene uno por qué tener un cáncer nunca en su vida, ¿no? Pues esto es lo mismo. Las bacterias tienen genes que no se expresan. Y entonces estas técnicas rápidas nos llevarían a tratar a los pacientes como resistentes cuando no lo son. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y luego, claro, nosotros conocemos algunos mecanismos de resistencia, pero no los conocemos todos. Así que la idea es ir con las técnicas rápidas sobre lo que conocemos y después hacer el antibiograma despacito con todos los antibióticos que podamos. Bueno, esto es lo que se obtiene o se obtuvo, que es el mapa de la diversidad de nuestro microbioma, cuando en el proyecto de microbioma humano, que fue después del proyecto del genoma humano, ¿no? Bueno, aquí hubo discusiones, supongo que esto también estuvo en los periódicos, o sea que leímos de todo, que si había 10 veces más bacterias que células humanas. Bueno, después se lo pensaron y hicieron los cálculos un poco mejor, acompañado de algún matemático que supiera algo más que los microbiólogos. La realidad ahora es que lo que estamos casi seguros es que el número de células humanas y el de bacterias es 1 a 1. Pero que el mapa es muy diverso y es muy importante que sea diverso. Tenemos estreptococos en la boca, tenemos estafilococos en la piel, tenemos bacilos gramnegativos y anaerobios en nuestro intestino. Diverso, importante y muy beneficioso para nosotros tener esas bacterias en ese sitio y justo esas bacterias. ¿Qué pasa cuando damos antibióticos? Os decía antes que los antibióticos matan a las bacterias patógenas, pero también matan a las bacterias que no son patógenas, porque sería ridículo pensar que las vamos a dejar a todo ese microbioma que tengo. Cuando le doy antibióticos no le va a pasar nada, pues sí le pasa, sí. Tenemos las diarreas por clostridioides difficile, que a veces son muy complejas de tratar, son causadas siempre por tratamientos con antibióticos como las fluorquinolonas o las cefalosporinas. A veces se produce una colitis pseudomembranosa. Se ha descrito hace poco un cloro hipervirulento, que es un ribotipo 027, que yo no lo he visto nunca, pero en Estados Unidos sí que están teniendo mucho problema con él. Es una infección que vemos con cierta frecuencia y que tenemos muy poquito arsenal terapéutico. Tenemos la vancomicina, el metronidazol, la fidaxomicina y muchas veces no, pero bastantes, hay que recurrir al trasplante de heces. Hay que sacar todas las heces del paciente y ponerle las heces normalmente de un familiar. Esto es casi como el trasplante de cualquier otro órgano sólido. Es una técnica que funciona y que desgraciadamente ya lo estamos haciendo, porque es la única forma de reponer esa microbioma intestinal a los pacientes. Asimismo, estas cepas multiresistentes pueden estar infectando a los pacientes y en las unidades de oncohematología, desgraciadamente, pues cada vez aislamos una bacteria que se llama Stenotrophomonas maltophilia y que la verdad que nos causa muchos problemas porque también tiene muy poquitos antibióticos para tratar. Y por supuesto todos sabéis que las candidiasis muchas veces son disbacteriosis posteriores a tratamientos antibióticos. Así que hay un falso mito en la sociedad de que los antibióticos son fármacos que no son inocuos, ¿no? Pues como veis no son nada inocuos. ¿Cómo se propaga la resistencia a los antibióticos? Pues esto, ahora está muy de moda la palabra One Health, ¿no? No sé por qué usamos el One Health, porque tenemos un castellano o un gallego, lo que queráis, maravilloso, pues una sola salud o como lo queramos decir, ¿no? No tenemos por qué usar palabras inglesas. Yo soy un poco antipática para estas cosas. Bien, la ganadería. La ganadería es uno de los graves problemas, o lo ha sido, para el tratamiento para la creación de bacterias multiresistentes. Durante muchísimo tiempo se ha usado el antibiótico para engordar al ganado, ¿vale? Y luego veremos cómo también se usa, por ejemplo, esta colistina que estamos comentando, que es tan útil ahora en el ganado porcino. Nosotros
y luego estas bacterias, a través de los excrementos de los animales, pasan al agua y del agua a los alimentos y pues es un círculo vicioso. Igualmente en la comunidad se usan muchos antibióticos. Antes siempre echábamos la culpa a los centros hospitalarios. Es verdad que los centros hospitalarios, por el tipo de pacientes que hay y por el tipo de trabajo que realizamos todos los días, es verdad que es más fácil mantenerlo, pero yo os puedo decir que nosotros hemos dado muchísimas altas de esta bacteria que os comentaba, de la Klebsiella pneumoniae NDM, en pacientes que estaban sanos, por lo tanto se les da el alta, pero colonizados en su intestino con esta bacteria. Y ya no vamos a decir nada de los viajeros porque acabamos de pasar una pandemia y de repente hemos descubierto que el mundo es pequeño, básicamente, ¿no? Que las bacterias, los virus se pueden mover a toda velocidad. Y lo mismo que ha pasado con el SARS-CoV-2, pues pasó con esta Klebsiella, que teníamos Klebsiellas productoras de carbapenemasas, de origen plasmídico, porque iban por plásmidos, pero todas tenían, de alguna manera, teníamos antibióticos de reserva para tratarlas. Y en el año 2008, en la India, en Nueva Delhi, pues apareció esta bacteria, por eso se llama NDM. El hospital donde se creó, porque luego se ha descubierto que fue a base de un paciente que entró, bueno, se dio todo tipo de antibióticos. Era un hospital oncohematológico en Nueva Delhi. Es un hospital que hubo que cerrarlo. Se cerró, lo fumigaron, lo tuvieron cerrado hasta que consiguieron volverlo a abrir. Esa cepa, fijaros que de la India en el año 2010 se describe en Boston ya, y ya veis que pasó prácticamente a los 5 continentes, y nosotros en Santiago la vimos en el año 2014. Bueno, ¿cómo somos capaces de saber exactamente cómo estamos con las resistencias, ¿no? Bueno, en Europa hay un instituto que es el ECDC de enfermedades infecciosas. Estáis acostumbrados a ver en las películas estas americanas, el CDC de Atlanta, que salen todos ahí muy con trajes y estas cosas. Pues en Europa tenemos también un ECDC europeo que está en Copenhague, está en Estocolmo. Y lo primero que hizo fue hacer un atlas, que podéis entrar cuando os dé la gana, porque describe cada país para los 8 patógenos que tienen más problemas de resistencia. Yo aquí os pongo la Pseudomonas aeruginosa, resistente a carbapenemas, que como os digo es el grave problema que tenemos ahora. Los países del este europeo siempre tradicionalmente están mucho peor que los del norte de Europa, y España estamos ya un poco mal porque tenemos una resistencia entre el 10 y el 25%. A nivel clínico se considera que cuando una bacteria es resistente entre el 20 y el 25%, ese antibiótico para esa bacteria no se debe usar a nivel empírico, lo cual quiere decir que estamos ya muy limitados, ¿no? Y también, ¿qué ha pasado? Ha pasado que infecciones que eran comunes, tratables, fácilmente tratables, sin problemas, pues están empezando a tener problemas. Uno de ellos es la tuberculosis. La tuberculosis causa aún 1,5 millones de muertos al año, y las cepas multiresistentes son muy difíciles de tratar. Son unos fármacos complejos, son unos fármacos que no todos los países se pueden permitir. No sé lo que ha pasado post pandemia, pero pre-pandemia había países que ya tenían especies como de lazaretos con las tuberculosis multiresistentes porque no tenían dinero para pagar los fármacos de segunda línea, que les llamamos, ¿no? Bueno, en Galicia tenemos un buen programa de tuberculosis desde el año 98. Tenemos muy poquita tuberculosis multiresistente, solo hemos visto 91 casos, que es el 1%. Y la verdad que, bueno, aquí tenemos acceso a los fármacos, luego no tenemos problema. En el año 2020, que son los últimos datos que tenemos, como veréis, de todo, porque se han publicado en el 21, yo creo que los datos del 2020, bueno, los tenemos, yo os voy a exponer algunos, pero yo creo que tienen muy poca validez. Realmente la pandemia impidió hacer todo tipo de actividad y entonces yo creo que son datos muy sesgados, pero pese a eso, pues 157.000 personas fueron diagnosticadas de tuberculosis multiresistente.
bueno, yo me dedico a la tuberculosis mucho y se me nota, pero la COVID ha revertido los avances alcanzados en la estrategia de fin de la TB. Teníamos una estrategia diseñada, la gente que llevamos mucho tiempo trabajando, conseguimos que organismos internacionales, Bill Gates, la Fundación Bill Gates y otras fundaciones pusieran mucho dinero para acabar con la tuberculosis en el año 2030, con el 80% y 2050. Y esto es dinero para el tercer mundo o el mundo desarrollado, porque son los que tienen realmente problemas. Desgraciadamente, en el año 2020 se ha muerto mucha gente de SARS-CoV-2 o de COVID, pero también se ha muerto más gente que nunca de tuberculosis. Y es por primera vez en una década que se han muerto más personas que el año anterior y que el anterior. Y el gonococo. El gonococo, los que nos dedicamos a la clínica vemos que cada vez aislamos más o cada vez vemos más infecciones de transmisión sexual. Supongo que es por el avance supongo que en la libertad sexual y en estas cosas, y si se nota, tenemos mucha infección por gonococo. El gonococo era una bacteria súper tratable, nunca tuvo problemas. Valía la penicilina, le valían las cefalosporinas de tercera generación. Pero en el año 2017 empezamos a ver fallos terapéuticos, aunque nuestras CMIs, esas que medimos en el laboratorio, habían subido un poco, pero no nos parecía que era una cosa alarmante, hasta que en el año 2018 aparece una cepa que viene de Tailandia, de Tailandia, y que es una cepa que es extremadamente resistente. No se puede tratar ni con la ceftriaxona, que es lo que se hace habitualmente, ni con la citromicina. Yo creo que en España no hay ninguna cepa de estas, pero ya hay en el Reino Unido, en Australia. Bueno, saber que hay por ahí circulando una cepa que nos puede causar muchos problemas. La OMS hasta el año 2017 no se plantea siquiera hacer mapas de resistencia como los que teníamos en Europa, pero en ese momento descubren que no tenemos un mapa mundial. Claro, es muy difícil hacer mapas de resistencia en África o en Asia, pero es muy útil. Y entonces se lanzan y hacen un estudio de bacterias en 22 países, 500.000 personas. Porque lo que quieren es saber si este problema de las multiresistencias es un problema de los países desarrollados porque hacemos muy mal las cosas con los antibióticos o si realmente es una cosa de los países en vía de... Lo estudian. Y lo que a la conclusión que llegan finalmente es que hay unas bacterias que son, como veis, vuelvo, resistentes a carbapenémicos, a Acinetobacter baumannii, Pseudomonas y Enterobacteria, que son las que llaman críticas, son para las que no tenemos antibióticos. Luego hay otras que las llaman de alta prioridad, y en este caso aquí está el gonococo y el Staphylococcus aureus, y ya otras como el neumococo, el Haemophilus, que son bacterias que producen infecciones muy prevalentes, pero que de momento tenemos un buen arsenal terapéutico. ¿Por qué hace esto la OMS? La OMS hace esto y a continuación en Estados Unidos se ponen las pilas, hablan con las multinacionales farmacéuticas y deciden que no vale desarrollar cualquier antibiótico, que tienen que desarrollar los antibióticos que nos hacen falta. Y estos son, por este orden, lo que os estoy enseñando. Han repetido un estudio para ver aquello que os puse en el 2050, iban a morir más personas. Bueno, eso es una, os podéis imaginar que es una, que no está basado en ninguna evidencia, ¿no? Pero en el 2019 decidieron que querían saber exactamente cuántas personas en el mundo realmente morían por el tema de las resistencias. Y se hace este estudio con 23 bacterias, 88 combinaciones de bacterias en 204 países. Y estos números sí que son reales, estos no los podemos creer. En el año 2019 casi 5 millones de personas se mueren por problemas asociados a la resistencia bacteriana, pero 1,27 millones directamente atribuibles a las bacterias multiresistentes. Bueno, este es el escenario que tenemos. Y claro, hay que tener planes de futuro, ¿no? Hay que trabajar así un poco en el futuro. ¿Qué tenemos en el futuro? Bueno, tenemos vacunas. Bueno, ¿por qué no? Se está investigando en vacunas frente a las bacterias.
aquí os podéis imaginar que vacunar contra las bacterias tendríamos que saber primero a quién tenemos que vacunar, que es lo primero que se pregunta uno, ¿no? Os voy a decir que aquí ahora mismo hay mucha inteligencia artificial por medio, se está buscando qué tipos de pacientes, con qué patologías, cuando ingresan a un hospital son los más candidatos a hacer una infección por bacterias multiresistentes, y a esto se les aplicaría estas vacunas. Hubo una vacuna contra estafilococo que utilizaron nuestros compañeros traumatólogos, pero no fue muy bien, y ahora, bueno, pues hay varios estudios y hay gente que cree en esto, otros menos. Bueno, están ahí las vacunas. Están también los anticuerpos monoclonales, que los hemos usado para otra cosa, para otras muchas patologías, y ¿por qué no los vamos a usar? Yo a los anticuerpos monoclonales el mayor problema que le veo, sin decir que no los vayamos a utilizar, es que tienen que ser muy selectivos, porque si no estamos otra vez con el tema de que van a matar a los patógenos y a nuestra microbioma, ¿no? Y entonces es complejo. La terapia fágica es un tema que se usó mucho a primeros de siglo, incluso hasta el año casi 60 o 70, sobre todo por Rusia. Los rusos tenían, los bacteriófagos son virus que invaden las bacterias de forma específica y por tanto las matan, lisan las bacterias, ¿no? Esto es muy interesante como concepto porque es un virus que lisa bacterias pero que no nos hace nada a los humanos. Entonces, como hipótesis, pues es bonita y parece interesante. En la Unión Soviética tenían muchas colecciones de fagos. Bueno, cuando cayó el telón de acero, contaban que salió mucho microbiólogo y tenían los fagos en las neveras de sus casas. Realmente eran unos expertos en fagos los rusos. Y alguna vez yo recuerdo una infección que hubo en un hospital de Nueva York y fueron los rusos los que le prepararon el cóctel de los fagos para tratar la infección. Bueno, deciros que los fagos, uno de los problemas que se están planteando ahora, que hay investigación en fagos, es que no se puede usar un solo fago, sino que habrá que hacer un cóctel de fagos para que no se hagan resistentes las bacterias, porque este fenómeno siempre va unido a las resistencias. Bueno, todos sabéis que el tema de la técnica esta CRISP, por la que les han dado el premio Nobel, ¿no? Hace creo que 3 años. Pues ¿por qué no reprogramar con esta técnica una nucleasa que ataque específicamente el ADN del patógeno, ¿no? Que lo corte y que le haga un daño irreparable y nos cargamos la bacteria? Bueno, esta idea tampoco parece mala, ¿eh? Están ahí dándole vueltas. Bueno, de momento no sabemos nada, no sabemos ni cómo meter el CRISP, cómo administrarlo, ¿no? Pero bueno, es una idea novedosa. Y la siguiente es que nos sigan fabricando nuevos antimicrobianos y nosotros nos los sigamos cargando por usarlos mal, ¿no? ¿Qué hay de nuevos antimicrobianos? Pues la Organización Mundial de la Salud cada año nos hace un pipeline de lo que está en estudio. Para que os hagáis una idea de lo que está ahora mismo en estudio clínico, solo hay 27 antibióticos nuevos, que no son nuevos porque ninguno es una familia nueva. Todos son derivados de estas familias que os enseñé antes. Y solo 6 cumplen uno de los 4 criterios de innovación de la OMS. Os dije que la OMS quería que se fabricasen, o sea, que se descubriesen o se ensayasen antibióticos para estas bacterias de las que teníamos problemas. Pues de esos 27, solo 6 podrían solucionar algo de estas bacterias que son las que tenemos problemas. Y desde luego el tratamiento de las metalobeta-lactamasas, que son las que yo os enseñé antes y que dije que teníamos problemas, no tiene viso ninguno de que estos 27 antibióticos les haga absolutamente nada. Por curiosidad miré el pipeline de los estudios preclínicos, que son los que están todavía empezando. Esto pueden tener un desarrollo de 10 años para que os hagáis una idea. Bueno, lo de los 10 años es decir que después de la pandemia es muy doloroso ver que hay vacunas que se han tardado en generar, como la de la tuberculosis, 15 años, y luego seamos capaces de fabricar una vacuna en un año. Lo cual quiere decir que cuando quieres, pones dinero, buscas a quien lo tiene que hacer, igual se hace, ¿no? Decir que aquí ya veis que hay péptidos, que hay bacteriófagos y que hay inmunomoduladores, como os decía antes, pero están en estudios absolutamente preclínicos. Pero fijaros, ahí hay 217 moléculas que están estudiando. Bueno, pues cuando cambiamos el chip y ponemos las bacterias que os volví a decir que la OMS nos dice, estas son las en las que tengo problemas, pues de los 217,
resulta que solo hay 95 que servirían para esas bacterias. Y cuando vais a la Klebsiella pneumoniae, que os digo yo que nos está causando muchísimos problemas, solo hay 4 en situación preclínica que pudiesen decir algo. Bueno, esto es lo que hay en lo que podemos desarrollar, pero hay otra faceta que yo creo que es real, que es la que podemos hacer nosotros todos los días haciendo bien las cosas sin que nos den más antibióticos. Los antibióticos hay que usarlos bien. Hay unos programas de optimización de antimicrobianos que ahora son obligatorios en todos los hospitales. Decir que vamos atrasadísimos con el tema de los PROA, porque en Estados Unidos desde el año 2016 cualquier hospital para estar acreditado por la Joint Commission tenían ya que tener su equipo PROA, o sea que vamos un poquito mal. ¿Y qué es un equipo PROA? Bueno, en todos los hospitales hay una comisión de infecciones para controlar todo lo relacionado con las infecciones. Esto es obligado para el tema de calidad de los hospitales. El equipo PROA no está relacionado con la comisión, pero va por libre. El equipo PROA son consultores. El primer principio del equipo PROA es que no se trata de reñir a nadie porque use mal un antibiótico, no se trata de quitar antibióticos, se trata de hablar y convencer a quien ha puesto un antibiótico de que lo está haciendo mal o que es mejorable lo que está haciendo. El núcleo del equipo PROA es un farmacéutico de hospital, un microbiólogo de hospital y un infectólogo del hospital. De lo que se trata es de conseguir el tratamiento óptimo para cada paciente, de que realmente se sigan las guías que tenemos en los hospitales, que usemos antibióticos de pequeño espectro para no hacer daño ecológico sobre el microbioma, como decía antes, y así conseguir minimizar las resistencias. Se consigue reducción de costes, pero no es un objetivo principal. Y bueno, lo que queremos es que haya menos infecciones nosocomiales y que disminuya todo lo que os comentaba antes, pues la estancia hospitalaria, las complicaciones y la mortalidad. Bueno, esta estrategia desde el año 2016, como uno de los temas era cuánto tiempo tenemos un antibiótico puesto para una infección y no estábamos muy seguros de que hubiésemos hecho todos los estudios lo suficientemente correctos, se han repetido muchos estudios y nos hemos dado cuenta que es muy importante la estrategia de los tratamientos cortos a dosis óptimas. Tenéis ahí un panfleto que usamos en el hospital. En la neumonía adquirida en la comunidad antes se trataban no menos de 7 días y llegaban hasta 10. Ahora hay estudios que avalan que entre 3, pero sobre todo 5 días pueden llegar para un tratamiento de una infección, una neumonía adquirida en la comunidad. Lo mismo para las infecciones de orina. Antes se mantenían los antibióticos 10-14 días. Se sabe que no hace falta, si es una cistitis no complicada, tener tanto tiempo. Así que tiempos cortos y dosis óptimas, nunca subóptimas. Esto ya lo decía yo, a veces pienso que pasa la historia y no releemos a los grandes pensadores que había previos y de hace mucho tiempo. Ehrlich en el año 1913 ya decía hay que golpear duro y golpear fuerte. No empezar, ahora pongo esto y si no va bien subo y si no, no sé cuál. No, eso en antibióticos es un mal negocio. Bueno, y luego el tema de la resistencia saltó en el año 2018 en la prepandemia a la sociedad. Este es un editorial que escribió nuestro presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas, en la que decía, lo ha dicho Bebel antes, todos somos responsables, los profesionales, los ciudadanos, los políticos, esto es una cosa de todos. Cosas tan sencillas como que se vendan los antibióticos con receta. Yo creo que esto hemos ganado mucho a la idea que teníamos anteriormente, que sí se han dado en otras épocas, ¿no? Muchos antibióticos sin receta, pero ahora eso espero que no ocurra. Lo siguiente es no guardar los antibióticos en casa. Esto luego comentaré que la culpa es de todos, pero también es de la administración, ¿no? Cuando a uno le pautan un antibiótico y compra esa caja de antibióticos,
todos sabemos que siempre sobra. Y te dicen, usted tome 15 días o 7 días, no sé qué, a todo el mundo le sobran antibióticos. Y todo el mundo tiene en el botiquín de casa los restos de los antibióticos. Bueno, pues yo pido aquí encarecidamente a los que estáis que cuando acabéis el tratamiento del antibiótico lo llevéis a la farmacia y lo destruyáis, que no los dejéis en casa. Luego hay un tema que es la prescripción derivada, que se utiliza mucho en los países nórdicos. A mí me parece una gran idea, creo que en España no acoja mucho. Cuando un paciente va a un médico de familia o de atención primaria, así es por donde empieza, ¿no? El paciente tiene fiebre, se encuentra mal. Bueno, en estas primeras fechas o cuando va a ver al médico, a veces es muy difícil saber si el paciente tiene una enfermedad vírica, ¿no?, que se autolimitará en 24 o en 48 horas, o realmente tiene una infección bacteriana, ¿no? No es fácil. Bueno, ahora en las amigdalitis tenemos la detección rápida del estreptococo, pero bueno, en una otitis a veces no es fácil. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es, el médico les hace la receta. Pero les dice que esperen 24 o mejor 48 horas, que si mejoran no vayan a la farmacia y no tomen el antibiótico, es decir, estábamos ante una infección vírica, pero que si realmente no mejoran, pues que tomen ese antibiótico. Esto da seguridad al paciente y a la vez yo creo que es una medida que bien llevada puede tener su utilidad. Bueno, y por fin el Plan Nacional frente a la resistencia a los antibióticos. Esta semana pasada nos han mandado este informe. El Plan Nacional de Frente a la Resistencia a los Antibióticos existe desde el año 2014, pero la verdad es que fue siempre muy teórico. Madrid nos cuenta unas batallas, hay que hacer, pero ni nos dan dinero, ni organizan, ni tal. Pero bueno, ahora parece que después de la pospandemia se lo han tomado en serio. Tiene como varias partes. Una es la vigilancia del consumo. Ya veis que se usan menos antibióticos desde el año 2014, que se empezaron a vigilar, sobre todo en atención primaria, pero en los hospitales se sigue usando el mismo número de antibióticos. En los hospitales, cuando se hace un corte para saber aproximadamente cuántos pacientes están tomando antibióticos, se repite siempre la cifra. El 40% de los pacientes ingresados en un hospital tienen un antibiótico puesto. La vigilancia de las resistencias, bueno, pues hemos logrado el año pasado, después de la pospandemia, la verdad que haciendo un esfuerzo los laboratorios de micro, porque cuando nos dijeron que había que hacer esto y todavía hacíamos 3.000 PCRs de COVID, lo llevamos muy mal, pero bueno, pensamos que había que hacerlo. Y se ha creado una red a nivel nacional en la que nosotros estamos con un nivel 2 y en el cual se están secuenciando por secuenciación masiva todas las bacterias multiresistentes y se está haciendo, en Madrid mandamos las secuencias y se está haciendo un repositorio de secuencias de las bacterias multiresistentes para hacer un mapa a nivel español. Otra cosa importante es el consumo en la ganadería, como os dije antes. Bueno, pues hemos conseguido algo. La primera propuesta que se hizo fue este plan de reduce la colistina. En la ganadería porcina se usaba muchísima colistina y desde el 2016 ahora prácticamente en colistina se ha reducido al 98%. Y además esto es muy curioso porque esto se hizo reuniendo a ganaderos. Se ha hecho más desde la voluntad y de esta docencia que os digo que desde la imposición con una ley del ministerio que a veces dice, bueno, pues saco una ley y me van a obedecer. Pues a veces si consigues convencer a la gente, pues vas mejor que imponiendo, ¿no? Luego los antibióticos estos que os he dicho, el cefiderocol, la ceftazima y bactam, antibióticos que son relevantes porque no hay mucha investigación y los tenemos que conservar. Se ha hecho un programa en el cual los farmacéuticos hospitalarios van a intentar saber cómo se están usando y bueno, intentar que se usen bien. Pero en principio simplemente van a registrar a qué pacientes se les dan, porque tampoco está claro a qué pacientes se les están dando estos antibióticos de última generación. La estrategia PROA, que yo os he contado antes que era un microbiólogo, un farmacéutico, tal, siempre orientado a los hospitales, pues vamos muy mal. Los PROAs tienen mucho más sitio en atención primaria y sobre todo en los centros sociosanitarios de nuestros ancianos. Son unos de los grandes focos de las resistencias bacterianas y los tenemos abandonados.
cierto es que no tenemos tiempo de nada, pero yo creo que hay que trabajar con los médicos que están en las residencias sociosanitarias y ahí hay que hacer algún tipo de labor. El formato de los envases, esto es lo que decía antes, ¿no? En algunos países, cuando a ti te pautan una pauta de 5 días de algo que es cada 12 horas, te dan 10 pastillas y punto, te las tomas y se acabó el tema. Esto que parece una bobada es muy difícil, ¿eh? No creáis que convencer a las multinacionales que no hagan los envases de que te 20 en 20 o de 30 en 30, no creáis que es un tema sencillo, ¿eh? Bueno, y lo último ya es pues hacer programas de recomendación, docencia. Bueno, incluso yo no lo pongo aquí, pero también quieren abrir una línea de investigación. Habrá que ver si hay dinero. Bueno, solo deciros que las bacterias, como casi todo en la vida, cae siempre del lado del más pobre, ¿no? Y estamos hablando de antibióticos complejos, caros, y la realidad es que en los países en vía de desarrollo se mueren personas. Aquí esta cifra creo que es de hace 4 años, 5,7 millones de personas por muertes que son absolutamente tratables si tuviésemos otro tipo de, bueno, no sé de qué, porque pasó con el COVID también. Bueno, supongo que hay que ver el mundo de otra manera. En la Asamblea General de la ONU, esta con la que empecé la conferencia, Peter Thompson, que es el presidente de la Asamblea, era el presidente de la Asamblea General de la ONU, dijo esta frase que yo creo que es muy acertada: la resistencia a antibióticos amenaza la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible y requiere una respuesta global. Ningún país puede abordar este problema por sí solo. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Se va a abrir un turno de preguntas. Marisa, muchas gracias por una conferencia tan interesante. Yo te quería comentar que tú hablas del problema que hay en la medicina hospitalaria, pero es que la cantidad de antibióticos que se recetan fuera del hospital es tremenda. Y no es, yo muchas veces veo que no tiene la culpa el profesional que está fuera del hospital, es el paciente que viene ya demandando que le des un antibiótico, porque asocia fiebre y dolor con que le tienen que dar un antibiótico. Y va ya pidiendo un tratamiento antibiótico cuando muchas veces el tratamiento no es ese. Yo creo que vamos, te doy toda la razón en tu especialidad, no vamos a hablar de los odontólogos, pero vamos, también tienen un grave problema los odontólogos, ¿eh? El microbioma oral, con todas estas cosas que se están haciendo, de hecho, te voy a decir que en la consellería yo estuve el otro día y uno de los temas que están hablando es de hacer docencia en odontología. Están muy preocupados por el uso de antibióticos. Yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que, bueno, aquí hay mucho médico en la sala. Yo no sé cómo se convence a un paciente de que no le voy a dar un antibiótico a usted, le voy a dar otra cosa, no sé si una piruleta, ¿no? Tenemos que hacer mucho. Yo creo que todos estos planes, lo que más abandonamos todos, yo la primera, porque no tengo mucho tiempo de predicar, ¿no? Pero es este intentar, yo creo que la mejor forma en la vida, ya no solo con estas cosas, pero con todo, es convencer. Yo creo que es importantísimo convencer, no, es más importante convencer a alguien de algo que imponer, ¿no? Por eso es este tema de los PROAS, de que sea que los convenzas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, bueno, yo no soy médico, no tengo pacientes delante, yo intento convencer, pero supongo que es difícil convencer a un paciente y que se queda más tranquilo dándole un antibiótico porque te lo están demandando, ¿no? Pero yo creo que va a haber que hacer algún tipo de docencia con los pacientes. Quizás se les puede expresar también, hablar más de los efectos secundarios. Yo no sé por qué razón tradicionalmente los pacientes tienen la idea de que, lo comentaba yo antes, que los antibióticos no tienen problemas, ¿no? Así como otros fármacos, la gente se sabe los efectos secundarios, etcétera, ¿no? Los efectos secundarios de los antibióticos yo creo que tienen
poco, bueno, que hay poco conocimiento. Se puede empezar por ahí, ¿no? Oye, mire, igual le curo, pero mire, igual tiene usted una diarrea, podemos hablar de la amoxicilina clavulánico, ¿no? O de otros antibióticos que tienen unos efectos secundarios claros, ¿no? Bueno, yo creo que hay que convencer. Precisamente sobre esos efectos que pueden derivarse de la aplicación de un antibiótico, quiero comentar el caso que conozco de un tratamiento que se hizo precisamente contra el pylori. Y entonces, pues lo que se recomendó fueron 2 antibióticos cruzados. Eso degeneró en una candidiasis de vía oral. Entonces el tratamiento eran 2 cruzados con una duración de 21 días. Claro, la impresión es que fue excesivo por el efecto. Al final, pues se consiguió vencer esa candidiasis con un fungicida, pero el efecto evidentemente fue adverso, ¿no? Inicialmente. Entonces quería comentar que existen casos en que precisamente la terapia a lo mejor no es surte un efecto distinto del esperado. Sí, y otra pregunta muy breve es sobre el tema de la dosificación. Hay un caso concreto que en España funciona con una dosis muy determinada, que es la citromicina. La citromicina son 3 porciones y se toman y punto. Es decir, que esa técnica de condicionar el número de porciones, pues sí, en algunos casos funciona, ¿no? Sí, lo que pasa es que la citromicina tiene una posología muy especial. No puedes tomar un beta-lactámico 3 días. O sea, la citromicina es un macrólido que además tiene un efecto antiinflamatorio muy importante, y a veces lo que se hace es usar para que en los primeros momentos de la infección, en una neumonía, se usa una cefalosporina y los 3 días de acitromicina, pero no tanto con una búsqueda a veces del efecto terapéutico, sino con una búsqueda del efecto antiinflamatorio importante, y muy importante, por ejemplo, en una neumonía neumocócica de entrada. El Helicobacter pylori, que está empezando a dar mucha lata, sí que hay que tratarlo con más de un antibiótico, porque eso pasa como con la tuberculosis. Se sabe que si solo le das un antibiótico va a crear resistencias. Así que en las guías nunca se usa un solo antibiótico para el Helicobacter pylori. Y otra cosa es el tiempo que lo tengas, ¿no? Tiempo que lo tengas. Pero sí que hay que usar más de un antibiótico. Hola Marisa, muchas gracias. Una parte de la responsabilidad radica, no tengo la menor duda, y yo soy parte responsable, la responsabilidad de los médicos al prescribir. Al prescribir en un centro de salud, por ejemplo, está claro que aquel médico está solo, a veces puede tener pocas condiciones para estar integrado en un grupo. Aún así, también en un centro hospitalario, el mal uso de antibióticos es manifiesto. Si somos muy críticos, y las críticas de muchos hospitales es que si hay ese 40% que están tomando antibióticos diariamente en un centro, se podría reducir en mucho. Y hay algo que yo veo, dada la importancia enorme del tema, que no se está haciendo, y es que las facultades de medicina siguen dando poca importancia a la farmacopea. Y recuerda, pues, los libros del siglo XIX, cuando alguien dijo que, bueno, aparte de ungüentos, cremas y sanguijuelas, alguien estaba hablando de una cosa hacia 1860 o 70 que se llamaban bichos y se llamaban antibióticos, por utilizar la terminología actual. Tengo la convicción de que en la mayoría de las facultades españolas, al menos de medicina, no se le da la importancia el peso y el rigor que necesita el tema. Saber prescribir bien es fundamental. Yo tengo claro eso. El prescribir mal no es un problema ni de primaria ni de hospitalizada. Yo tengo un compañero el jefe de enfermedades infecciosas de Lugo, que es uno de los infectólogos más relevantes que conozco yo.
está haciendo PROA en atención primaria desde hace un año. Y el otro día me comentaba, porque él va a los centros de salud, mira las prescripciones que hace, de entrada no se mete con nadie, mira a ver qué se prescribe, va observando y después pues intenta hablar con los médicos. Y el otro día me decía que estaba muy contento porque que había un grupo de gente que lo hacía francamente bien, ¿no? O sea, que yo creo que no es un problema de primaria ni de hospitalizada, es un problema de personas, ¿no? Como casi todo en la vida, ¿no? Y yo sí estoy de acuerdo que la formación de las facultades, no solo la de medicina, la de farmacia, ahora me voy a Bebel, yo tengo una hija farmacéutica y es mayorcita, pero en su día estudió microbiología, ¿no? Y entonces un día estaba estudiando la meningitis, muy bien. Entonces me dice, ¿y cloranfenicol? Y yo dije, ¿cómo? Pues el cloranfenicol no se usa hace 10 años, hija. Y luego me di cuenta y dije, no, tú estudiate eso que tienes que aprobar. Pero, en fin, yo creo que sí, que la información que se da de enfermedades infecciosas en las facultades, y no solo es medicina, es defectuosa cuanto menos. También hay que decir que con las leyes españolas, en las facultades de medicina y de farmacia están dando clases, ahora voy a hacer yo una puñalada así de lateral, ¿no? Personas que jamás han visto un paciente ni han estado en un hospital, ¿vale? Porque ahora todo es transversal, todos podemos hacer de todo y el microbiólogo que sabe mucho del rodaballo puede explicar la microbiología en medicina. Yo no lo dudo porque no dudo de las capacidades, pero desde luego de lo que sí dudo es de que la posibilidad de que a los alumnos se les transmita, pues esto que estoy transmitiendo yo, que llevo 40 años en un hospital, no lo va a hacer una persona que ya está en la universidad investigando, que seguramente tiene un currículum investigador muy superior al mío, ¿no? Pero que no son las personas adecuadas. En medicina y en farmacia hay mucho problema con ese sesgo que hay entre el hospital, ¿no? y la universidad. La universidad tiene que darse cuenta de que le hace falta gente que esté a pie de los problemas, ¿no? Pero bueno, esto no se va a facilitar porque con las nuevas historias que se han montado, pues no. Pero bueno, habrá que ir aprendiendo. Bueno, yo no quiero hacerle una pregunta, simplemente darte las gracias. Y quisiera hacer público el reconocimiento que todos debemos hacerte a ti personalmente y a tu servicio en unos momentos muy, muy difíciles en los que sé que los pasasteis muy mal, que os pusieron bastantes zancadillas, que habéis dedicado 24 horas al día y que yo creo que el aplauso que dábamos todos a los sanitarios en las ventanas cuando estábamos todos recluidos, hoy creo que te lo debemos de dar todos a ti. Yo quiero añadir, porque lo añado siempre, yo me emociono porque lo hemos pasado muy mal, no voy a decir la queta que no, porque sí, lo pasamos muy mal, estuvimos 24 horas, no dormíamos, pero yo el agradecimiento queta para las 50 personas, yo dirigí un equipo de 40 personas, 50 éramos, 50 personas, sin horarios, con teléfonos, sin reactivos, esperando por un avión que venía de Corea del Sur, que hasta me sabía cuando llegaban los aviones de Corea del Sur, porque eran los que nos traían los reactivos, ¿no? Bueno, yo no sé si yo me lo merezco, pero mi equipo seguro que sí, ¿eh? Bueno, yo quería felicitarte y agradecerte en nombre del Ateneo la conferencia, me ha gustado mucho. Y quería hacerte una pregunta relacionada con las oficinas de farmacia. ¿Cuál es el papel y en qué sentido, si positivo o negativo, las oficinas de farmacia ejercen sobre todo el problema de la resistencia a los antibióticos? Pues yo creo que los farmacéuticos de oficina de farmacia han entendido bien el tema, ¿no? Yo creo que es que no quiero poner años porque me despisto a veces, pero yo creo que hace 7 años tú ibas a pedir una amoxicilina y te la daban sin más, ¿no? Esa idea tengo yo. Cuando empezamos a hablar con ellos, porque se habló con ellos, yo tengo ido al Colegio de Farmacéuticos de La Coruña a contar cosas, lo entendieron muy bien, pero muy bien, muy bien. Y ellos también se enfrentan a lo que decía Abel antes, es decir, al paciente
que quiere un antibiótico, que tiene una amigdalitis, que tiene una otitis, que sobre todo cuando son pacientes crónicos. Es decir, si tú ya eres una persona que tienes una otitis de repetición y sabes que vas a ir al médico y te va a volver a dar pues la amoxicilina clavulánico, pues a veces cuesta mucho no darlo, ¿no? La infección de orina no complicada en una mujer que te cuadra en un fin de semana, que si no le das el antibiótico en la farmacia la vas a obligar a ir a urgencias, ¿no? Y a veces te preguntas tú, jope, pues le daría una fosfomicina y arreglaba esto, ¿no? Pero yo creo que han sido muy correctos, que están concienciados y que están haciendo una gran labor, ¿no? No sé si esta segunda parte de que le digan a los pacientes que devuelvan los antibióticos lo tienen interiorizado o no, eso ya no lo sé. Pero si conocéis a algún farmacéutico de farmacia, se lo podéis decir que cuando lo vendan, pues a continuación que digan, oye, cuando acabes los 10 días, mira, te han pautado 5 días, te van a sobrar tantas cápsulas, por favor, tráelas, ¿no? Quizás ese segundo mensaje también es interesante. Bueno, yo creo que los farmacéuticos, voy a tirar por mi rama, en eso fueron, y yo particularmente estuve en la Agencia Española del Medicamento con la directora en su día, no era María Jesús, era la anterior, y realmente ahí yo me di cuenta del problema tan grave de la resistencia a los antibióticos. De ahí mi empeño en traerte hoy aquí y de convencer a la directiva del Ateneo que me parecía que era una conferencia interesante. Yo creo que lo que hay que dejar claro, muy claro, Marisa, y creo que hoy sí quedó, es que el que yo no tome antibiótico no quiere decir que yo no sea resistente a ese antibiótico, porque el problema es que el que es resistente al antibiótico es la bacteria, no soy yo, y las bacterias mutan, como entendimos perfectamente con el COVID cuando iba mutando y sabíamos de todas las mutaciones. Bueno, pues que yo creo que es el momento ahora de que la gente entienda que esas mutaciones existen en las bacterias y que la resistencia viene de ahí. Sí, bueno. Muchas gracias por su conferencia. Yo quería preguntarle cuál es en este momento el uso de los antibióticos individualmente al margen de la receta médica. Si eso estadísticamente es relevante y cómo ha ido evolucionando a lo largo de este último tiempo, porque me parece que eso puede, digamos, evidenciar pues un mayor o menor nivel de educación en el uso de los antibióticos. Muchas gracias. Yo creo que de verdad, creo profundamente. Bueno, luego hay otra cosa, que los antibióticos estos nuevos en Galicia, ¿no? Depende de la comunidad autónoma, pero no se dispensan en farmacia. Estos que llamamos relevantes, tal, son de uso hospitalario, pero incluso os puedo decir, por ejemplo, el linezolid, que no lo hemos comentado ahí, que es un antibiótico oral muy potente contra gram positivos y que se le da a pacientes después de haber dado el alta, lo sigue dispensando el hospital. Es decir, un paciente que tiene una prótesis de cadera, que tiene una prótesis de cadera infectada, por ejemplo, ese tipo de fármacos que estamos un poco guardando, los dispensan los farmacéuticos hospitalarios. Así que yo creo que entre la dispensación que se hace en la consulta externa de farmacia hospitalaria y la de receta de farmacia queda poco fuera. Lo que sí es un problema es el tema de la ganadería. Y otro tema que no he nombrado porque que además me quedé muy sorprendida. Hace un mes fui a una tesis a biológicas del rodaballo. No sé por qué me invitaron, pero me invitaron al rodaballo. Entonces, pues me estudié el rodaballo, que yo fue muy malo de la tesis porque no he vuelto a comer rodaballo. Entonces, yo que me gustaba el rodaballo, después de lo que tuve que oír en aquella tesis, pues en las piscifactorías utilizan, en acuicultura, utilizan quinolonas, utilizan tetraciclinas, fundamentalmente. Y luego el otro creo que era un betalactámico. Pero la quinolona y la tetraciclina está admitida, es decir, no están cometiendo ninguna ilegalidad, porque se supone que para mantener la acuicultura
tienen que prevenir las infecciones de los peces, y entonces es preventivo. Echan el antibiótico en el agua. Y te quedas, bueno, no sé exactamente cómo entra en la cadena, pero esto es así. O sea que el rodaballo silvestre se puede seguir comiendo. Sí, pero asegúrate que sea silvestre. Y en las granjas de pollos también, ¿no? En las granjas de pollos también. Las granjas de pollos también, sí. De todas maneras, la mayor preocupación es el porcino, ¿eh? La mayor preocupación de los antibióticos es el porcino, es donde más utilizan antibióticos, porque usaban también en las vacas, en las terneras, y eso sí que ya no lo hacen, ¿eh? Porque eso está prohibido. Hay cosas que se han prohibido, pero otras, claro, es que creo que en acuicultura, yo no sé nada de acuicultura, ¿eh? Pero creo que si no echas algún antibiótico no va bien aquello de la pisci. Entonces, bueno, también hay que comer, ¿no? Esto siempre es la balanza esta, bueno, a ver cómo va. La pregunta era para cualquiera de las dos, porque yo siempre pensé que en las farmacias que se recogían medicamentos que no estaban caducados, pues enviaban al tercer mundo. Siempre entendí eso. Lo que tampoco entiendo es, claro, devolver un antibiótico y que se destruya. Vamos a ver, yo eso también, el SIGRE, que es donde se recogen los medicamentos en la farmacia, son para destrucción, no son para el tercer mundo. Eso es y además en el coso del SIGRE no solamente se echan medicamentos, hay que echar los envases, los cartones, los blisters. Nosotros tenemos en casa una cajita y vamos metiendo todo esto, y el día que vas a la farmacia tiras todo en el SIGRE, y eso se destruye, no es para el tercer mundo. El tercer mundo ya bastante tienen con tener el tercer mundo, y necesitan medicamentos como los que tenemos nosotros, ni a punto de caducar, ni usados. Todo medicamento que sale de la farmacia no puede ser utilizado. Está totalmente prohibido. De todas maneras, Bebel, es así, tal cual, es cierto lo que estás diciendo, pero hay alguna organización no gubernamental, y yo tengo bueno, creo que hay que tener su corazoncito. A ver, este tema es conflictivo. Como dices tú, es como dices tú. Pero hay alguna organización no gubernamental que sí que recoge fármacos con periodos grandes de caducidad, y que sí los envían a África. Tuvieron líos, ¿eh? Tuvieron líos, ahora no sé, pero bueno. Están canalizados, tienen una distribuidora. Pero es duro, ¿no? Es duro también destruir cosas que no están. A ver, podríamos discutir al infinito pero a mí me parece. Como no sabes la conservación, las condiciones de conservación. De las de 4 grados no, pero a cápsulas que no sean tal, no sé. Bueno, tema difícil este. Lema. Bueno, no sé si en este momento que estaba tan animado el debate con esto, voy a cambiar un poco el punto. Como sabes, cuando la última pandemia de la COVID, el seguimiento de los virus en las aguas residuales daba una información interesante sobre lo que venía y lo que podrías encontrar en los hospitales. No sé si conoces también que se están determinando ahora datos de ARGs en aguas residuales, y también lo que pasa a través de las plantas depuradoras. Lo que me gustaría saber es que si esto consideras que puede ser una información valiosa para vosotros, para detección precoz, o para entender un poquitín más, por ejemplo, si puede haber, incluso en el propio ecosistema de las plantas de tratamiento, pues una facilidad de transmisión de los ARGs entre distintos microorganismos, porque hay una concentración relativamente grande. Y no sé qué opinas tú de esta metodología. Bueno, sí que se está haciendo, porque también estoy yo metida en algún rollo de esos, que estamos analizando las aguas que salen del hospital, ¿no? Para ver qué cantidad de antibióticos tienen, qué cantidad de bacterias multiresistentes. Los microbiólogos de la universidad, hay un grupo que tiene un trabajo muy interesante sobre plásmidos que obtienen de estas aguas. Hombre, yo creo que habría que saber exactamente dónde van o sea, vamos a ver, los virus sabíamos muy bien que eran los que provenían de los, iba a decir de los humanos, pero del todo el colectivo, ¿no? Se tuvo mucho cuidado, creo, tú estabas metido en ello, dónde se recogían, ¿no?
esas aguas, ¿no? Yo para las resistencias es que no sabría contestarte. Sí sé que es muy, muy importante para nueva circulación de virus y de bacterias. Estáis leyendo ahora, y es así, que en algunos sitios se está detectando, porque se está dejando de vacunar, virus de la polio en aguas residuales. Esto me parece interesantísimo, porque esto es adelantarte a un problema que puede haber. Si tú empiezas a ver que tienes mucho virus de la polio en aguas residuales, parte puede ser de la vacuna, porque sabes que todo esto se hace por técnicas de PCR. Y las técnicas de PCR, supongo que lo sabéis todos después de una pandemia, solo detectan ácido nucleico. Porque estamos haciendo en la pandemia una cosa que a mí como microbiólogo, bueno, yo nunca he obedecido tantas órdenes como en la pandemia, os lo digo de verdad. Yo era el soldado y tenía muchos generales, ¿no? Pero la PCR es una técnica que nunca, nunca en la historia se ha utilizado para seguir patologías. Solo se ha utilizado para diagnosticar. Porque todos sabemos que cuando tú tratas a un paciente puede estar la bacteria muerta, el virus muerto, y los ácidos nucleicos los puedes detectar con una técnica de PCR. Entonces, en el caso de las bacterias y las aguas, yo creo que puede ser interesante para descubrir nuevas resistencias, para encontrar plásmidos, para encontrar fagos, que también se están aislando de aguas. Pero ya decir, si yo tengo... ¿Cómo voy a utilizar una información de si encuentro muchas bacterias multiresistentes en el agua? Bueno, habrá que darle ahí una orientación, ¿no? Yo como agente etiológico de nuevos diagnósticos, nuevas patologías, de ver emergencias, sí. Para seguir, si estoy preocupado en una población, pues no sé qué decirte, porque además, mira, hay una cosa que es la diferenciación entre infección y colonización. Infección es que tú estás infectado por una bacteria y te está causando enfermedad. Y colonización es que tú tienes tu intestino, tu piel, lo que sea, colonizado por una bacteria multiresistente. Y esta diferenciación es fundamental. Y yo entiendo que si recoges aguas residuales van a ir al mismo saco las bacterias que proceden de infecciones que las bacterias que proceden de colonizaciones, que además suelen ser mayor en número. Os decía antes que nosotros habíamos dado muchas altas con pacientes que tienen esta Klebsiella en su intestino. Pacientes que os diré que los tenemos señalizados en sus historias clínicas para que cuando vuelven al sistema les hagamos una PCR y descartemos que lo tienen. Entonces, cuantificar bacterias multiresistentes tiene mucho interés. Yo no lo sé. No sabría decirte, ¿eh? Sí, pero los genes vuelves a lo mismo. Estás con la genética, ¿no? Bueno, igual la tiene, ¿eh? No lo sé. Pero desde luego, vamos, que las aguas yo creo que tienen un futuro en la salud pública impresionante. Eso sí que lo tengo muy claro. Cómo hay que usar la información, puede predecir ondas de virus, puede predecir virus que no estaban circulando y empiezan a circular, nos pueden ayudar a encontrar fagos, nos pueden ayudar a encontrar plásmidos nuevos, ¿no? Yo creo que tienen, bueno, que es un mundo maravilloso, por cierto. Bueno, pues... A nivel de ganadería, quería saber si hay algún dato sobre cómo de importante es la resistencia antibiótica que genera la ganadería en relación con el consumo de medicamentos, digamos. O sea, si hay datos comparativos para ponerlo en contexto. Bueno, hay datos de consumo. Hay una cosa que tenéis que tener clara y esta, porque la gente piensa que el consumo, el medir consumo de antibióticos va directamente si yo consumo menos antibióticos voy a tener menos resistencia. Eso es mentira. No hay una relación directa, no es matemática, una con la otra, ¿vale? Yo os ponía ahí que las bacterias evolucionaban y que en un momento dado el antibiótico lo que hacía era seleccionar. Suponemos, bueno, que hay que usar unos antibióticos porque es que es lo lógico, pero no está claro qué relación tienen. En la ganadería sabemos, por ejemplo, nos ha servido para detectar nuevos mecanismos de resistencia. Por ejemplo, esta colistina que te digo, nosotros no teníamos ninguna resistencia a colistina en bacterias.
Y hace 2 años, en una ganadería porcina china, se encontró un plásmido que tenía un gen que se llama MCR, que ahora hay 1, 2, 3 hasta el 11, y que inactiva totalmente la colistina. Y ese plásmido tuvo lugar en un cerdo, y de ahí pasó a la ganadería, a las personas, etcétera. Ya lo tenemos nosotros y la colistina ya la tenemos ahí temblando. Tenemos datos de consumo de antibióticos y tenemos datos de gente de investigación que trabaja sobre brotes concretos y detecta cosas, pero yo no creo que haya mapas de resistencias en el ganado. Pero bueno, igual un veterinario, creo que están en ello, porque el otro día estuve en una mesa con un veterinario y están haciendo muchas cosas también. Bueno, pues muchas gracias. Un antibiótico, todos los antibióticos son iguales o tenemos, ¿cómo se puede seleccionar por parte de los pacientes, digamos? ¿Temos algún poder de poder tomar o antibiótico ou temos que aturar lo que se nos recete? Hombre, hay que aturar lo que se receta porque los médicos son unos señores que creo que saben lo que hacen, ¿no? Hay unas guías, por patologías qué antibióticos hay que usar. Es cierto que hay patologías en las que 2 antibióticos que son de familias distintas se pueden utilizar y los 2 son igual de correctos, Pero bueno, yo creo que la prescripción médica debe seguir siendo prescripción médica, ¿no? Por mucha cultura que tengamos los demás.